noches, estimados amigos de este su programa Punto Crítico por Onda Digital Perú. Hoy, martes 25 de enero del año 2022, a las 7 de la noche, en vivo, como siempre hacemos nuestros programas. El día de hoy quiero hacer 3 comentarios, como siempre estilo. Empezaré por el escenario internacional. Tremendamente agobiados por ya más de 2 años de pandemia por el COVID-19, el mundo todavía no sale de su tremenda y agobiante, espera para lograr finalmente tener una situación de control, una endemia. Es decir, que la pandemia generada por este virus y sus nuevas mutaciones ya no tengan esa fuerza de expansión, de contagio tan geométrico, y cuando hagan su trabajo de generar nuevas variantes, pues logren llegar solamente a un porcentaje ya mucho menor de la población y en diferentes regiones del mundo, de manera que ya salgamos de la pandemia y entremos a una situación que se llama endemia. Es decir, algo endémico significa algo permanente, pero que ya por su magnitud controlada puede más o menos manejarse. Esperemos que la variante Omicron, que como sabemos se originó en Sudáfrica y que ya está totalmente globalizada, con su más fuerte contagio y por lo tanto su mucho más numeroso contingente de contagiados, junto con los que ya estaban contagiados, más los que estamos vacunados, permita lograr, ojalá Dios quiera este año, una situación que, si bien ya no sea la esperada inmunidad de rebaño, es decir, que ya más del 80-90% de la población esté o vacunada o ya contagiada y recuperada, si bien tal vez no logremos eso, pero sí logremos ya que las nuevas variantes que seguirán produciéndose, las nuevas mutaciones, ya no afecten tanto al mundo entero. ¿Cuál es el problema o cuáles son los problemas para que esto ocurra este año 2022? Nadie puede predecir qué características van a tener las nuevas variantes que van a seguir produciéndose de todas maneras. Pero las estadísticas nos empiezan a dar algunas señales promisorias, positivas. En todo el mundo, esta variante Omicron está contagiando de manera más rápida, más agresiva, incluso a los niños, pero encuentra ya una población en buena parte del mundo ya mayoritariamente vacunada, con 2 dosis y un refuerzo. Y además se encuentra también mucha población que ya tuvo el mal con variantes anteriores. Entonces, su impacto, si bien es cierto, es más rápido en el contagio, es sin embargo un impacto que no llega, felizmente, en los mismos números proporcionales a la hospitalización y sobre todo al requerimiento de cama UCI y a la posibilidad de un fallecimiento. Entonces sí se producen muertes, lamentablemente, pero en mucho menor proporción que la variante Delta, que fue tremendamente dañina. Cuando esto ya se logre, pues vamos a tener una situación más controlada y por lo tanto vamos a empezar a vivir un poco más tranquilos, siempre con cuidados, pero mucho más cercanos a una situación que podríamos llamar de nueva normalidad post-pandemia. ¿Cuáles son los factores que dificultan que esto se produzca y que podrían hacer que esto todavía demore? En primer lugar, que todo el mundo no se ha vacunado al mismo ritmo. En la población mundial, con muchos países que están en un promedio de 60-70% de su población ya vacunada completamente, y algunos incluso como Israel están en posiciones todavía mucho más avanzadas, casi toda su población está vacunada, con refuerzo incluido.
Pero el promedio es 60-70%, de manera que todavía hay un 30% de la población mundial que no se ha vacunado. Pero hay regiones, sobre todo en África, donde el porcentaje de población vacunada es el 10 o el 20% de la población total. Por su pobreza, por razones económicas, la vacunación no ha sido posible que se masifique. Y es precisamente en ese tipo de situaciones de grandes poblaciones en alguna parte del mundo, no importa dónde sea, que no logran vacunarse con la proporción correspondiente, donde pueden surgir nuevas variaciones, buenas mutaciones del virus, y esas mutaciones, por el efecto global, ya sabemos, empiezan a llegar a todo el mundo y dependiendo de las circunstancias, pues pueden también seguir teniendo un efecto dañino. El primer factor entonces es que la vacunación debe ser global también. Y aquí hay que tener un gran sentido de solidaridad con los países más pobres que están teniendo unos bajísimos niveles de vacunación. Lo segundo es que todavía hay un porcentaje cada vez menor, es cierto, gracias a Dios, ¿no?, de población que se resiste a la vacuna. Es decir, ya tenemos menos gente que se resiste a la vacuna. Yo diría que el núcleo duro de los que se resisten a la vacuna ya han quedado reducidos a un pequeño porcentaje, que siempre han negado que las vacunas son importantes, que nunca se han vacunado y que incluso ni siquiera vacunan a sus niños, lo cual obviamente genera un problema de salud muy grande más adelante. Pero el número de que se resistía a la vacuna, que eran los que tenían temor o escuchaban estos discursos apocalípticos de quienes no están de acuerdo con la vacuna, ese ha bajado tremendamente, sobre todo porque en la mayoría de los países del mundo se han establecido requisitos que si uno quiere ir a lugares públicos, cerrados, donde puede haber una mayor posibilidad de contagio, o incluso requisitos de trabajo que requieren que estés vacunado con las dosis correspondientes. De todas maneras, lo que vemos en el mundo en este momento es un avance muy importante en este proceso. Ya la vacunación en niños en el Perú empezó esta semana y en las próximas 2 o 3 semanas vamos a tener a niños entre 5 y 11 años vacunándose masivamente, y eso también es muy bueno. Ya no estamos hablando solamente de una vacunación sobre la población objetivo original, que era de 12 años hacia adelante, sino de la población total a partir, ¿no?, de los 5 años cumplidos. Y yo estoy seguro que en un tiempo más que se siga avanzando en la investigación científica, también habrá vacunas para menores de 5 años, de manera que toda la población esté inmunizada o esté protegida frente a los estragos que puede hacer este virus. El otro elemento importante de la coyuntura internacional, que es también un tema preocupante, aunque con la importancia que tiene el coronavirus y la pandemia, pues no tiene tanto espacio en los medios de comunicación, aunque en los últimos días esto ha cambiado, es la situación de tensión que hay política y militarmente en Europa Oriental en este momento. Es exactamente el conflicto de Ucrania, Rusia y la Unión Europea y Estados Unidos. Más o menos para poner en contexto esta situación y las implicancias que ello podría tener para el mundo, comentaré que históricamente lo que hoy es la República de Ucrania siempre ha tenido algunas situaciones a lo largo de la historia que lo han involucrado en situaciones de independencia, separación, independencia, etc. Estuvieron durante la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, luego de la Revolución Bolchevique de principios del siglo XX, estuvieron dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero tenían siempre muchas de estas repúblicas sus propias historias, sus propias creencias, sus propios idiomas, y esto, cuando ocurrió la crisis de Europa Oriental, cuando se desintegró la Unión Soviética, entonces muchas de estas repúblicas que formaban parte de la URSS terminaron independizándose, son cerca de 20. Una de ellas es Ucrania, ¿no? Pero el tema es que Ucrania, por la posición, por la ubicación geográfica en la que está, si tienen curiosidad de ir al mapa, van a ver que Ucrania
es una extensión territorial importante, más grande que algunos países de Europa Occidental, que está justo en el camino entre, entre Rusia, perdón, ya no existe la Unión Soviética, y Europa Occidental, lo que es la Unión Europea, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema importante aquí por el que está produciéndose esta tensión que incluso está llevando a movimientos militares importantes en la zona de frontera entre Ucrania y Rusia? El primer problema es que para Rusia, Ucrania es un país que está en su ámbito geopolítico de influencia y le es, desde el punto de vista político y estratégico, muy complicado aceptar y permitir, estoy hablando de Rusia, con su presidente Putin, ¿no? Aceptar y permitir que Occidente, liderado por Estados Unidos y otros países de Europa Occidental, pues tenga una relación estrecha con Ucrania, de manera tal que puedan llevársela, vamos a hablar en estos términos, a su lado, políticamente hablando, cuando es una república que en mucho tiempo de este último siglo, digamos siglo y medio, ha estado vinculada más bien a las políticas, primero de la Unión Soviética y luego de Rusia. En realidad, el problema es más complicado todavía, porque en el 2014 hubo una suerte de acción militar que llevó a que Rusia aprovechara un conflicto, una situación de conflicto interno en Ucrania para tomar Crimea, que es una zona muy importante en el Mar Rojo, que además es fundamental porque ahí tiene una base naval Rusia, y para sus propósitos militares esa ubicación es estratégica. Entonces, por estas razones y otras, durante todo este tiempo, de 2014 a la fecha, son cerca de ya 8 años, ¿no? Se han producido conflictos internos entre grupos de Ucrania prorrusos, incluso dos ciudades importantes de Ucrania son claramente favorables a Rusia y hasta han intentado independizarse, aunque el mundo no los ha reconocido como tales, Naciones Unidas, ¿no? Y se supone que tienen el apoyo ruso para ello. Hay también un grupo radical que hace acciones violentistas dentro de Ucrania, que se dice está siendo apoyada militar y financieramente por Rusia, aunque Rusia lo niega diplomáticamente. Y también hay dentro de Ucrania grupos pro-ucranianos, o sea, pro-occidente y antirrusos. De manera que hay un conflicto y Ucrania se ha convertido en el centro de ese conflicto político que tiene alcances mucho mayores que Ucrania mismo. Pero más allá del tema geopolítico, estratégico, militar, hay otro tema importante, y es que Rusia es uno de los más grandes productores de gas del mundo después de Estados Unidos y es un exportador de gas y exporta gas a través de un gasoducto que pasa por Ucrania a la Unión Europea. El 40% de la provisión de energía a través del gas para Europa proviene de Rusia, y ese gas viene por un ducto que pasa por Ucrania. Por estos conflictos que estoy comentando resumidamente, Rusia ha construido otro gasoducto que pasa por otra zona y directamente, sin entrar a Ucrania, viene a la Unión Soviética hacia Alemania. El objetivo claro, ahora ya se puede especular, que de este otro gasoducto ha sido sacar a Crimea de ese importante papel que le significa, perdón, a Crimea, a Ucrania, que le significa a Ucrania $2.000 millones al año de ingresos por el paso el derecho de paso del gas ruso hacia Europa Occidental, hacia la Unión Europea, ¿no? Y llegar con un gas directamente de Rusia a Alemania y por lo tanto a la Unión Europea sin pasar por Ucrania. La Unión Europea y particularmente Alemania han detenido la implementación de este otro gasoducto precisamente para no dejar en el aire a Ucrania. Por otro lado,
la Unión Europea ha pretendido incorporar a Ucrania al grupo, el bloque de integración europeo, y esto ya se había logrado, casi estaba a punto de confirmarse, pero la presión rusa fue tal que originó que el entonces presidente de Ucrania desistiera de la firma final del acuerdo, lo cual originó otro conflicto de quienes estaban de acuerdo con estar más cerca de Europa Occidental y promovían ese acuerdo con la Unión Europea, y quienes están más por Rusia, pro Rusia, y están en desacuerdo con acercarse a Occidente. Además de eso, el último elemento ya que explica este conflicto está en la intención de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es el organismo de defensa militar que se construyó después de la Segunda Guerra Mundial, para que los países de Occidente e incluso algunos aliados asiáticos se juntaran, digamos, en un bloque militar que defendiera Occidente de una pretensión, en este caso, ya no de Hitler y los nazis, sino de los primeros soviéticos y ahora de los rusos, que obviamente dominan esa parte de Europa Oriental y que tienen su propio acuerdo militar. Entonces, para Rusia es inaceptable que Ucrania, incluso Georgia, otra república independiente de la ex Unión Soviética, se acerquen a los europeos occidentales y a Estados Unidos formando parte de la OTAN, acuerdo militar, o formando parte de acuerdos económicos y de inversión como la Unión Europea, porque eso significaría que en el mismo terreno de influencia de los rusos, los occidentales y Estados Unidos a la cabeza estén metiendo sus narices. Ese es el tema que está en conflicto en este momento. Y aunque los discursos van por un lado y vienen de otro lado, el tema es que en este momento hay una escalada en la frontera entre Ucrania y Rusia, y obviamente hay movimientos militares rusos, movimientos militares ucranianos y también movimientos militares de Estados Unidos, y una acción de la diplomacia al más alto nivel en todos los principales países de Europa y Estados Unidos, y también de Rusia, que están conversando para tratar de evitar lo que parecería ser el intento ruso de invadir Ucrania y de esta manera consolidar su posición y evitar que Ucrania finalmente forme parte de la OTAN y también forme parte de la Unión Europea. El gas de por medio, las posiciones geopolíticas de Occidente y Europa Oriental liderada por Rusia, Occidente liderado por Estados Unidos, son temas cuyo resultado, esperemos que no llegue al conflicto, de todas maneras tiene una implicancia global, y esa implicancia global afecta por su propia característica a todo el mundo, incluido a nosotros. Porque un conflicto armado en medio todavía de una pandemia y de una recuperación económica mundial, que si bien es cierto ha ido mucho más veloz de lo que se había previsto, pero sigue siendo ralentizada, digamos, ¿no? Digamos, disminuida en su posibilidad total de acción por la circunstancia de mantenimiento de la pandemia todavía que ya he comentado. Evidentemente es un momento muy malo. Nunca es bueno una guerra, pero una guerra o un escalamiento militar muy peligroso que podría llevar a un conflicto mundial, no solamente un conflicto localizado en esa zona de Europa, es un momento, de los momentos en que puede ocurrir esto, el menos propicio, porque evidentemente esto sería un tremendo daño a la humanidad, cuando la humanidad lo que necesita en este momento es solidaridad, es unión y, por ejemplo, poner recursos globales para que África y otros países del Asia pobres puedan tener una vacunación con su población pobre, y de esta manera el mundo, no solamente ellos, pueda detener finalmente este virus del COVID-19. Vamos a dejar el tema internacional, y en el segundo bloque, cuando regresemos, hablaremos ya de temas nacionales que también nos interesan. Mientras tanto, hay que seguir de cerca el escenario internacional, porque a veces la agenda interna de Perú nos envuelve tanto que dejamos de ver cómo avanza el mundo, y eso no está bien, porque en un mundo globalizado, lo bueno y lo malo que pasa en el mundo nos afecta a todos. Regresamos en un momento.
Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999 031 50. No te olvides, tenemos una cita íntima. Todos los miércoles a las 9 de la noche los espero en Lapsus por Onda Digital Perú para que sepas la verdad, para que te enteres lo que realmente debes saber y para que no te dejes engañar por otros que siempre mienten o engañan a la población. Lapsus, Onda Digital Perú, miércoles 9 de la noche. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Gracias, estimados amigos. Volvemos a Punto Crítico en este segundo segmento. Vamos a hablar del terreno nacional, pero también vinculado a un aspecto internacional, en este caso periodístico. No puedo sustraerme de hacer comentarios en este programa de la entrevista que ha dado el presidente Castillo al periodista Fernando del Rincón de CNN en español. El medio muy importante mundialmente que tiene su sede en Estados Unidos, como ustedes saben. En primer lugar, es importante porque es la primera entrevista en la que un periodista, que además no tiene ninguna razón para tener, digamos, ningún problema en preguntar lo que considera debe preguntar, ¿no? Está tú a tú con el presidente y el presidente no tiene otra oportunidad, no tiene otra alternativa que contestar. De eso se trata, pues, una entrevista periodística, ¿no? No es una entrevista fácil, no es una entrevista cómoda, sí es una entrevista de ese nivel y sobre todo con el antecedente del presidente Castillo, que no le gusta dar entrevistas y no dio ninguna entrevista hasta ahora, hasta esta semana, donde dio 2 entrevistas a medios locales, una a Hildebrand en sus 13 y otra a un periodista exitosa, ¿no? Esta es, sin embargo, la primera entrevista seria, diría yo, que se hace, en este caso, para CNN Internacional. La primera parte de la entrevista ya salió el día de ayer y hoy mismo, 25 de enero, que estamos transmitiendo este programa en vivo, a las 10 de la noche, sale la segunda parte, donde las preguntas y las respuestas del presidente Castillo están más bien vinculadas a temas internacionales, aunque ya hay algunos avances de esa segunda fase de la entrevista que le ha hecho CNN al presidente Castillo, y donde claramente el periodista trata de que el presidente Castillo responda por su ubicación política con respecto, por ejemplo, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, y bueno, lo que hemos podido ver en los adelantos, el presidente pues no quiere contestar. Pero se nota que no quiere contestar no porque no tenga una respuesta, sí la tiene. Si tuviera que responder como él quiere, seguramente diría que él está de acuerdo con el régimen del presidente Maduro o del señor Maduro, ya porque francamente lo que sucede en ese hermano país es una dictadura disfrazada de democracia, ¿no? Y está de acuerdo también probablemente con el señor Ortega en Nicaragua y claro con el régimen cubano en la isla, también muy sufrida. Entonces,
Veremos la segunda parte y de repente la próxima semana haré un comentario después de haber visto y escuchado la entrevista completa, la segunda. Pero con respecto a la primera parte de la entrevista, sí podemos hacer algunos comentarios y algunas reflexiones de fondo. Primero las de forma, ¿no? Como lo ha mencionado el propio periodista de CNN, de Rincón, definitivamente las entrevistas y los periodistas no son el fuerte del presidente Castillo. La comunicación no es su tema principal, y tiene temor a exponerse, y con razón, diría yo, porque lógicamente en una entrevista abierta, con preguntas que él no sabe cuáles van a ser, ni el orden en el que van a venir, ni la insistencia con la que se van a preguntar, entonces él está expuesto a muchas cosas. Primero, a que quede en evidencia que algunos temas no los maneja, y segundo, que entre en contradicciones con declaraciones que ha dado unilateralmente o con acciones que ha desarrollado, y que pues claramente reflejarían no solamente su desconocimiento del tema público y de las principales acciones de gobierno a nivel presidencial, sino también su realmente vocación poco democrática en algunos aspectos, y sobre todo anti-inversión privada, porque de eso se trata, creo yo, en el fondo de este asunto. Entonces, como ya está perdiendo espacio en las encuestas, el periodista de CNN tuvo una participación muy interesante cuando le recordaba al presidente Castillo que Ipsos había sacado una última encuesta donde el 60% de la población lo desaprobaba. Entonces, el presidente Castillo respondió con una frase general, dice que él no creía mucho en las encuestas, que en todo caso eran reflejos del momento, y que él tenía una encuesta permanente con el pueblo, y él veía que en todo sitio donde iba, la gente lo apoyaba, y que a esas personas les preguntaba si ellos habían sido encuestados, y ellos decían que no. Así que no sabía quién habían encuestado. Sin embargo, el periodista le hace una acotación y le dice, pero qué raro que usted ahora no crea en la encuesta de Ipsos, porque fue Ipsos, la misma encuestadora, la que lo dio por ganador a usted cuando las otras encuestadoras dudaban de que usted iba a ganar. Entonces, con la misma razón con la cual usted se benefició, digámoslo así, de un adelanto que una encuesta seria estaba haciendo, que señalaba que aunque no gustara, usted estaba encabezando ya y iba a ser el presidente electo, ahora resulta que como los resultados no le favorecen, usted ya no cree en las encuestas. Me pareció muy atinada la intervención del periodista en ese tema. Y por supuesto, como no podía ser de otra forma, Rincón ha representado a todos los periodistas peruanos, a los periodistas peruanos que quieren preguntar, porque han habido 2 periodistas peruanos que han estado en Palacio unos días antes, también haciendo entrevistas, y no han preguntado nada de estos temas, o los han tocado casi tan suavecito que parecería más bien que lo hicieron para tratar de compensar o agradecer que les hayan dado la primicia. En caso CNN no necesita hacer eso, ¿no? Evidentemente es más el presidente Castillo que necesita de una opinión favorable de CNN si la pudiera dar, que CNN del presidente Castillo, aunque claro, es de todas maneras una ocasión periodística interesante entrevistar a alguien que no quiere ser entrevistado, y eso ya es importante. Pero dejando la forma ya y entrando al fondo, hay temas bastante preocupantes que salen a la luz, mejor dicho, que se confirman con esta primera parte de la entrevista, en el que se abordaron los temas, como era lógico, más candentes, más difíciles, porque tienen que ver con temas de transparencia, con temas de honestidad, con temas de buen manejo del recurso público, con temas de conflicto de intereses, con temas del buen uso del cargo de presidente, que es su obligación del señor Castillo preservar. Entonces, en un estilo que a algunos de repente no les gustará, pero que es el estilo de un periodista que tiene la oportunidad de preguntar, insistente, inquisidor, casi asfixiante para no darle respiro al presidente en el sentido de que tiene que responder, pues le preguntó
y estaba muy bien documentado, ¿no? Muy bien informado, le preguntó casi sin parar, ¿no? Como un trabalenguas, era ya ese rosario de preguntas, por la casa de Breña, por los visitantes de la casa de Breña, por los $20,000 encontrados en el baño de Palacio al secretario de la presidencia, por las licitaciones que se ganaron después que algunas personas visitaron al presidente o a sus allegados, por los nombramientos de los ministros que fueron finalmente llevados a circunstancias que tuvieron que renunciar o tuvieron que ser censurados, ¿no? En un momento le pregunta el periodista, que es mexicano, le pregunta: ¿usted tiene algún problema por el cual no puede nombrar gente que no tenga antecedentes judiciales, policiales e incluso vinculaciones directas o indirectas, aparentemente por denuncias al terrorismo o al narcotráfico? Bueno, realmente no supo responder, porque por un lado decía que había tomado las acciones que debió tomar, pero por otro lado decía que los había encontrado dentro del pueblo y que trabajaban por el pueblo, en fin, lugares comunes, frases genéricas que demostraron no solamente que no tenía mucha capacidad de comunicación, sino que el contenido de esa comunicación tampoco era muy sólido. Yo creo que han quedado muchas más dudas en quienes hemos visto o escuchado la entrevista con CNN después de la entrevista que antes. Si teníamos una preocupación, la hemos confirmado y se ha reforzado. Y podríamos decir, por las vacilaciones del presidente, por su mirada constantemente hacia abajo, por el tomar el vaso nerviosamente y poner el agua cuando le venían las preguntas más difíciles. O sea, el no verbal del presidente ha sido, en este caso, porque la entrevista y los planos con que las cámaras han estado tomando son importantes también, reveladores, el no verbal me refiero, de su incomodidad, de su nerviosismo, para responder como debe responder, con la verdad, y si la verdad es la que él dice, con tranquilidad, ¿no? Pero parece que no es así. Parece que mucho de lo que se dice realmente tiene cercanía, gran cercanía con la realidad, y eso evidentemente va en contra del presidente, y es un asunto que él lo negará hasta que pueda, pero claro, las evidencias parecen indicar todo lo contrario a lo que él responde. Entonces, desde el punto de vista de si para efectos prácticos la entrevista de CNN sirvió para aclarar, para bajar los ánimos, para bajar la tensión y demostrar un poco lo que quería demostrar el presidente, que todos estos eran infundios y acusaciones que eran gratuitas, provenían de los opositores, de la derecha, ¿no? Y todos estos calificativos. Si él que pretendía que esta entrevista iba a lograr ese propósito, pues salió absolutamente desaprobado, y lo que es peor, el resultado fue al contrario, que han quedado muchas más dudas, se han evidenciado elementos que él no había podido o no había querido responder antes. Por ejemplo, el periodista mexicano hábilmente lo llevó a decir, a aceptar que él sí había estado en la casa de Breña, primer punto, que luego que sí había saludado a alguna de las personas que estaban en la casa de Breña visitando, y que dijo lo saludó por cortesía, ¿no? Y que además él no había hecho negocios, dijo, allí, ni había hecho cuestiones de Estado, pero que sí, pues su padre le enseñó a saludar y no tenía por qué dejar de saludarlos, con lo cual ya hay un elemento que no había hasta antes de la entrevista. Hasta antes de la entrevista de CNN, el presidente había dicho, y hasta ese momento había sido ciertamente en ese punto coherente, que él no había recibido a nadie y que él había ido por razones familiares y que estaba en otro lugar de la casa. Ahora ya aceptó que sí estuvo, ahora ya aceptó que cuando estuvo se encontró, dijo, con alguna de las personas que dicen que han ido y que la saludó cortésmente, pero nada más. El periodista logró su cometido y el presidente en ese aspecto incluso ha quedado más comprometido desde el punto de vista político y de comunicación, me refiero, de imagen y de percepción de quienes lo hemos estado escuchando y viendo a través de la pantalla de la televisión. Me preocupa otro aspecto de esta entrevista. Cuando el periodista
le inquiere y le dice, oiga, pero ¿por qué toma decisiones tan equivocadas que tienen que ver con usted, ¿no? O sea, no se lo puede atribuir a su entorno, porque nombrar ministros es una responsabilidad constitucional del presidente y usted las toma. ¿Y por qué toma estas medidas con estas personas que claramente, en lugar de ayudarlo, lo perjudican, ¿no? Entonces él responde que, claro, alguien podría decir, ya si no lo conociera el presidente Castillo, decir, bueno, qué candidez, ¿no? Para dar esa respuesta. Pero en realidad ya es una respuesta que genera una mayor preocupación. ¿Y qué dice el presidente frente a este tema? Dice, bueno, yo no aprendí a ser político, yo no he sido político, yo no he sido formado como político, a mí no me hicieron una inducción, a mí no me prepararon para ser presidente, yo estoy aprendiendo. Entonces, mi pregunta, CNN inmediatamente puso un subtítulo que dice Perú, la escuela para aprender a ser presidente. Y la verdad que eso habla mucho del problema en el que estamos, ¿no? Si puede llegar a la presidencia y ha llegado legítimamente, porque en algún momento en este programa hemos hecho los números que explican claramente por qué llegó el señor Castillo a la presidencia. Y en mucho no es responsabilidad del señor Castillo ni mérito de él, sino absoluta responsabilidad de los votantes, que muchos fuimos a votar, pero muchos otros no fueron a votar, muchos fuimos a votar y votamos de acuerdo a nuestra conciencia, y otros viciaron el voto y dejaron el voto en blanco, y finalmente cuando ya se tuvo que decidir en la segunda vuelta, a pesar de que yo me encontraba entre los que hablábamos, cuidado, esto va a traer un problema, miremos con tranquilidad este asunto, no nos apasionemos, por favor piensen bien su voto. Mucha gente votó con el hígado y con la pasión a full. No pensó, en último caso dijo, bueno, prefiero ello que votar por la otra candidata. Y entonces claramente somos responsables de esta situación. Pero bueno, volvamos al punto. Y el punto es que el presidente dice, yo estoy aprendiendo, ¿no? Estoy en un aprendizaje y he cometido algunas equivocaciones, pero ya no va a volver a pasar, ¿no? Entonces el periodista le dice, pero usted llegó a la presidencia para aprender. ¿Y cuánto tiempo le falta para aprender? No, esto ya no va a seguir, dice. Si no voy a seguir aprendiendo durante todo mi mandato. Yo creo que ya no va a volver a suceder. Pero el presidente, con esa respuesta, lo que da a indicar, lo que da claramente a entender, es que no tiene idea dónde está. No tiene idea incluso de la magnitud del problema en el que está, en buena parte generándolo él ahora, porque ya él no es candidato. Los temas que se hablan de gobierno, los temas de Estado, ya son temas en los que él está involucrado como jefe de Estado. Y por lo tanto, no es cuestión de mirar a ver a quién le culpo, a la empresa privada, a la transnacional, a la Constitución, no, sino a él, que es el presidente de la República, y que ya en 6 meses ha demostrado que no tiene un derrotero, no tiene una visión de país, ¿no? Entonces, esta idea de que démosle un tiempo porque está aprendiendo, bueno, eso puede ser pues a un practicante que llega a empezar su trabajo en una entidad pública, en una empresa. Claro que sí, un practicante puede tener ese espacio, está aprendiendo, ¿verdad? Pero el presidente de la República, con la responsabilidad que tiene esa tarea, cada minuto, cada decisión o cada indecisión tiene que ver con miles de personas, con el nivel de vida y con la vida de millones de personas que dependen de las acciones o de las inacciones del presidente. Así es. Entonces, merecemos estar en una situación como esta, en la que el presidente declara que no sabe y no sabía cómo gobernar, pero ahora está aprendiendo y que lo comprendamos, ¿no? Es un tema que desde mi punto de vista ya no merece mayor comentario en el sentido de tratar de entenderlo. Esa irresponsabilidad de demostrar que no tiene capacidad para gestionar, pero ni siquiera para rodearse de gente que lo ayude a gestionar. Es indudablemente un doble problema que sinceramente no creo que se vaya a resolver en los próximos meses, porque no es un asunto de estudiar ni de equivocarse menos,
Es un asunto de tener un proyecto para ver por dónde va el país, de entender cómo ha ido el mundo en los últimos 50 años y el Perú también en ese periodo, de entender que la política no es imponer ni hacer frases genéricas, huecas en su contenido, sino buscar soluciones posibles. Y esto implica, en un ejercicio democrático, no en una dictadura, conversar, implica dialogar, implica escuchar e implica pensar en todos los planteamientos, incluso en mis adversarios, y no solamente en las ideas que yo puedo tener, que pueden ser algunas buenas y otras muy equivocadas, ¿no? Entonces, el periodista le dice, ¿y usted, presidente, quiere cambiar la Constitución? Y el presidente le contesta, claro, porque es una Constitución, ¿de qué año? Le dice, no sé, usted dígame, ¿no? La Constitución del año 93, ya pasó mucho tiempo, ya es tiempo que cambie. Miren la respuesta. Y el periodista le insiste y le dice, pero dígame usted, presidente, ¿qué le molesta a esta Constitución? Era el momento para que al mundo le dijera, mire, en el artículo tal pasa tal tema. Para mí o para nosotros el planteamiento del país no va con ese artículo. Quisiéramos cambiar por un artículo que diga esto. Y en el título otro hay este otro aspecto que tampoco nos parece, porque creemos que debe haber este otro planteamiento. No. Y no porque no ha querido decirlo, sino porque no lo conoce, no sabe. Como varios de sus colegas repiten frente a cualquier problema de la pandemia, hay que cambiar la Constitución. Que no hay empleos porque las empresas tuvieron que cerrar y ya no pueden recuperarse porque incluso ha cambiado la manera de generar trabajo con las nuevas tecnologías online y virtuales. Hay que cambiar la Constitución. Problema del derrame tremendo de petróleo, que es otro ejemplo de la inacción del Estado. ¿Dónde ha estado el organismo supervisor de temas ambientales ahí el mismo día? ¿Dónde ha estado? ¿No? Bueno, con tanta mediocridad a nivel de las instituciones públicas, obviamente estas instituciones están muy resentidas, están muy debilitadas y el Estado ha tenido un desempeño pésimo y la empresa peor, ¿no? Ahí tenemos un pierde y realmente el daño ecológico es tremendo. Pero más allá de utilizar con discursos encendidos este tema, como lo está haciendo ahora el presidente, el punto era el momento para que el presidente Castillo le diga al Perú y al mundo, a través de la Cámara del CNN, que él no estaba pensando en hacer cambios que vayan contra la inversión privada. No pudo, no tuvo capacidad, ¿no? Porque incluso alguna gente de su entorno dice, frente al problema de la contaminación del mar por el petróleo, cambio de constitución. ¿Sí? Lo tienen casi como una especie de muletilla que lo repiten sin mayor convencimiento, sin mayor contextualización, sin mayor contenido. Es increíble que quienes nos gobiernan estén en esa manera tan poco responsable de mirar las cosas. Y para terminar con el tema del presidente y su entrevista, otro elemento que me parece también importante destacar después de haberlo escuchado. El presidente dice, en una especie de victimización, dice, porque en el fondo yo no he tenido luna de miel. Se refería a un periodo en que se le daba el beneficio de la duda, ¿no? Yo soy un maestro, yo soy un rondero. Dicho sea de paso, los ronderos han dicho que no es rondero, pero en fin, yo soy un rondero, yo soy un campesino, yo soy un maestro. Y claro, lo que pasa es que siempre ha habido aquí presidentes que no nos representan. Yo represento al pueblo. Oiga, un momentito. Si usted es maestro y ha llegado a ser presidente, ¿por qué tendríamos que considerar eso como un demérito? Imagínense un profesor que llega a la presidencia de la República. Más bien debería ser motivo de orgullo de todos los peruanos. El problema no es que usted sea profesor. El problema es que no sé cómo les ha enseñado cuando fue profesor a sus estudiantes. Porque claramente usted tiene, digamos, serios problemas, ya no estoy hablando del presidente, sino hablando de la persona, para explicarle a estudiantes temas que parece que no ha estudiado, ¿no? Temas básicos, fundamentales de la historia del Perú, de la historia universal, del manejo de la economía. Y usted es un maestro rural, muy bien. Entonces, del manejo de la agricultura, ¿no? Y de la manera como se puede mejorar la productividad del agro para sacar de la pobreza a los agricultores.
¿no? Un maestro, mi madre fue maestra, yo respeto a los maestros, el ser profesor es un apostolado, yo soy profesor hace 43 años a nivel universitario, no, eso no es tema. El problema es que todo parece indicar que usted ha sido un mal maestro y está siendo un mal presidente. Pero además nos dice, yo soy campesino, yo vengo de Chota y por eso me tratan así. No, imagínese usted que sea una persona que ha llegado a la presidencia y que tenga claramente un nivel que no tiene de Estado, de gobernante de Estado, con una mínima cultura, con un mínimo conocimiento del mundo, y usted, profesor, rondero, campesino, empieza a dar cátedra y a ejercitar su conocimiento precisamente de ese mundo andino, de ese mundo rural, de ese mundo educativo pobre, ¿no? Y empieza a decir, vamos a hacer estos cambios, pero hay que ponerle estos elementos. No los tiene. Entonces, el problema, presidente Castillo, no es que usted sea maestro, no es que usted sea campesino, no es que usted sea rondero. Eso honraría su presidencia. El problema es que usted, como lo ha reconocido, no tiene idea qué es lo que... No tenía idea, y ahora tendrá alguna, me imagino, qué es lo que se tiene que hacer una vez que se llegue a ser presidente. Con discursos, con ofrecimientos sin mayor estudio, y diciendo solamente como muletilla, cambiamos la Constitución, eso es una gran irresponsabilidad. Y si lo aprendió de sus referentes, Evo Morales, o Maduro, Ortega, o alguno de los líderes cubanos, ¿no? Bueno, usted se arrimó a mal palo para poder tener esa capacidad. Porque estos países que he mencionado tienen gobiernos que lamentablemente no solo han fracasado, sino han llevado a la ruina a su población. Y el mejor ejemplo de eso, miremos en el caso de Venezuela, los 7 millones de venezolanos, 1 millón aquí con nosotros en Perú y en otros países de América Latina, saliendo de su tierra para poder enviar dinero a su familia, porque en Venezuela se gana salario mínimo $1 al mes, la mitad de un pasaje. Esa es la situación. Vamos a hacer un alto y venimos con la última parte del programa en un momento. Hola, soy la doctora Mariela Guerra, médico experta en salud mental. Y justamente pensando en tu mente es que todos los miércoles a las 8 de la noche estaremos desarrollando un programa que resolverá tus dudas, tus preguntas relacionadas a los diferentes tipos de problemas de la salud mental. Aquí en Onda Digital Perú, señal abierta 18.4, cable más 791. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube. Recuerda, todos los miércoles a las 8 de la noche tienes una cita con nosotros. Soy Aneta Costa y te espero este viernes a las 9 de la noche en Las Cosas Claras, un programa donde hablaremos de política y de todo lo que está pasando en nuestro Perú. Las Cosas Claras, viernes 9 de la noche por Onda Digital Perú. Estimados amigos, estamos en Punto Crítico, su programa de análisis económico, político, nacional e internacional. Hemos hablado en la primera etapa del panorama internacional, tocando el tema de la crisis de Ucrania y también de
la pandemia del coronavirus. Hemos hecho un comentario sobre la primera parte de la entrevista que CNN le ha hecho al presidente Castillo. Y en este último segmento quiero hablar de la economía peruana y sus últimos datos. Ya les hablé la semana pasada del tipo de cambio y el impacto que podría tener la economía norteamericana sin conflicto con Ucrania, por supuesto, si no todo varía para mal. Pero también les hablé de lo que puede significar el precio del petróleo en base a una serie de elementos que están pasando. De hecho, el precio del petróleo sería uno de los problemas que tendríamos a nivel mundial si es que el tema de Ucrania se escala y prospera e incluso llega a un tema militar. ¿Qué pasó últimamente en la economía peruana? Bueno, lo último, en realidad ha sido hoy día, ¿no? El Ministerio de Economía y Finanzas ha reducido la meta de crecimiento económico para 2022 que tenía de 4,8% a 4%, es decir, prácticamente un punto menos, ¿no? Con esta reducción, con esta corrección hacia abajo de la meta de crecimiento, lo que está el MEF es reconociendo que su meta de producción está muy inflada en base a las circunstancias que vienen sucediendo nacional e internacionalmente. Ya lo habíamos dicho, el Banco Central ya ha corregido a 3,2% esta misma meta. Y si consideramos que el principal elemento para que haya crecimiento es la inversión, y fundamentalmente la inversión privada, no la pública tiene un impacto pequeñito, en el 20% del tema, pero el 80% lo tiene la inversión privada. Entonces, ¿y qué dicen los datos de inversión privada? Bueno, BBVA, la, digamos, unidad de análisis económico del BBVA central, no solo el de aquí, sino el que tiene su sede en España, ya hizo su pronóstico de crecimiento de la inversión privada en el Perú este año 2022, y es menos 5%. Esto se agrega al pronóstico que ha hecho el Instituto Peruano de Economía, el IPE, una entidad prestigiada que normalmente hace pronósticos serios y que dice que el crecimiento de la inversión privada, o mejor dicho, el decrecimiento va a ser del menos 9% este 2022. Y finalmente, ¿no? El Banco Central, en su último reporte de inflación, ha dicho que es 0%. Yo estoy seguro que en el nuevo reporte de inflación que se hará, probablemente en marzo, este 0% se convertirá también, a la par que las otras instituciones mencionadas, en un pronóstico negativo. Es decir, la inversión privada va a decrecer el año 2022. ¿Cómo entendemos este concepto y cuál es su importancia y sus efectos? Como dije, la inversión privada tiene el impacto principal sobre el crecimiento económico, sobre la producción. Si la inversión privada no solamente no crece, sino que decrece, esto impacta en un PBI menor. Entonces, ¿será suficiente la corrección que ha hecho el MEF hoy día de bajar su pronóstico de 4,8 a 4? Mejor nos ubicamos con el Banco Central, que tiene un pronóstico de 3,2, o ya empezamos a sincerar la meta de crecimiento y empezamos a hablar de alrededor de un 2%, si las cosas son como están diciéndose que son o que van a ser. Entonces, fíjense la importancia de este tema. Y ahora vamos a ver por qué ocurre, por qué los principales analistas económicos nacionales e internacionales están pensando que la inversión privada va a ser negativa. Fundamentalmente, en un casi 100%, por desconfianza, por incertidumbre, por considerar que el gobierno no da las seguridades para que una inversión que entra con capital de riesgo para estar 10, 20 años en el Perú, pues o un nuevo proyecto dentro de una empresa que ya existe, pueda tener la estabilidad que necesita para que los números con los cuales se han hecho los cálculos de ese proyecto, de esa inversión,
sean los correctos. Porque una inversión tiene que tener un costo, pero tiene que tener un beneficio económico y social. Y ese beneficio tiene que ser superior que el costo. Si no, esa inversión no va. Pero si para calcular ese costo y ese beneficio yo tengo unos indicadores económicos, entre otros el crecimiento del producto, el tipo de cambio, la inflación, ¿no?, la nueva inversión, ¿no?, que no son aparentemente muy favorables, entonces, ¿qué hago yo como inversionista que voy a poner mi dinero en ese riesgo? Digo, mejor no. Entonces, el gobierno ya ha venido contestando a este tema diciendo, no es cierto. Nosotros, así como el presidente dice, no es cierto las encuestas políticas que dicen que 60% desaprueba, porque yo voy a los pueblos y están ahí los mítines y las reuniones y todos están de acuerdo conmigo y me aplauden y dicen que ellos no han participado en la encuesta. Bueno, me imagino que irá a lugares que le son favorables, porque tiene 40% de respaldo todavía. Esa es la otra cara de la moneda. Seguramente va a lugares que están representando ese 40%, señor presidente. Pero 60%, o sea, la gran mayoría, ya no considera creíble lo que usted dice. Ya no le da el beneficio de la duda. Entonces, igual es en el tema de inversión. La inversión que ya está comprometida, que ya está en un nivel de avance, por ejemplo, la línea 2 del metro, o por ejemplo, la ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez, o las ampliaciones del propio puerto del Callao, por mencionar 3 obras emblemáticas del INE Callao, esas van a continuar. Tal vez un poco más lento de lo normal, pero van a continuar, porque ya la inversión está comprometida y está en buena parte hecha. Pero la nueva inversión, esa es la que está desarrollando este dato negativo. Y eso es lo que no entiende el presidente Castillo. El presidente Castillo, como no entiende de política y dice que está aprendiendo el ser presidente, pues tampoco entiende de economía, claramente no lo entiende. Y entonces para él basta que no entre a la casa de alguien, basta que no expropie, y ya, porque no invierten, pues si yo no le quitaba nada a nadie, dice, ¿no? No he entrado a la casa de nadie, lo dice a cada rato el presidente en sus presentaciones públicas. No he expropiado a nadie, no le he quitado nada a nadie, entonces ya pues, inviertan, ¿no? No es así. ¿Y saben por qué el presidente no conoce este tema? No porque sea campesino, no porque sea maestro rural, no porque venga de Chota, no conoce porque nunca ha invertido su dinero en algo. Porque si lo hubiera invertido, claramente ese dinero tendría que tener una recuperación, un rendimiento superior a la inversión, que es la lógica tanto del ambulante como del microempresario, como del empresario textil, como de la mediana empresa, como de la gran empresa nacional o extranjera. Nadie en su sano juicio va a invertir cuando todos los indicadores y el discurso del presidente y los ministros están en contra de la inversión. ¿Por qué están en contra de la inversión? Porque dice que no se van a respetar los contratos, porque dice que las empresas, las extranjeras sobre todo, pues siempre han venido a hacer daño al Perú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese discurso que un 90% todos los días está generando un mensaje anti-inversión privada, entonces el presidente dice, pero como no les he quitado nada, entonces inviertan nomás, ¿ah? No, pues así no es, ¿no? El presidente también, no sé si le alcanzará el tiempo para entender que eso es así aquí, en Perú, y en cualquier parte del mundo, ¿no? Y en cualquier parte del mundo. ¿Quiénes no lo entienden? Corea del Norte, Venezuela, Cuba, Nicaragua, ¿no? Eso no lo entienden. Y miren cómo están. El Perú no puede estar en ese club. El Perú no puede estar en ese grupo de países. Solidarios con la población, sí, y por la democracia en esos países, pero con los dictadores no. Entonces ahí tiene un serio problema el presidente. Está política y económicamente metido en una trampa que él mismo se creó y de la cual no sabe cómo salir. Y lo peor es que no es un drama, no es un solitario del presidente, no es un monólogo de él, no es una especie de introspección, no, es un tema en el que estamos todos los peruanos mirando este desastre que realmente nos perjudica a todos sin excepción, y por supuesto al presidente y a su gobierno también. Estimados amigos, espero que haya sido interesante el contenido de este programa.
Dios mediante, nos veremos siempre por Onda Digital Perú el próximo martes a las 7 de la noche, en vivo y en directo, en su programa Punto Crítico. Hasta entonces, muy buenas noches y que tengan una buena semana. Quiero recordarte con esta canción, lávate las manos con agua y jabón. Esto es importante, con mucha atención. Guarda tu distancia, es por precaución. Usa mascarilla, póntela bien, que cubra tu boca, la nariz también. Hoy pensemos todos en el bien común. Seamos responsables, esa es la actitud. Seamos responsables, lávate las manos. Seamos responsables, guarda la distancia. Seamos responsables, usa mascarilla. Seamos responsables, esa es la actitud. Perú. Estamos en Contraste. Los lunes a las 8 en punto de la noche. Los esperamos. ¿Buscas nuevas ideas para fortalecer tu negocio? Aquí en Onda Digital 18.4 y también por Cable Más tenemos Persevera Empresarial, un programa con ideas, consejos y sugerencias para ti y tu empresa. No te lo pierdas, martes 9 de la noche, Onda Digital 18.4. Te invitamos. Todos los martes a las 7 de la noche, Punto Crítico, por Onda Digital Perú. Un programa dirigido a analizar los principales acontecimientos de la economía y la política a nivel nacional y mundial. Punto Crítico, todos los martes a las 7 de la noche por Onda Digital Perú. Los espero. Hola, soy Adelaida Noriega Cabrera. Recuerda que tienes una cita íntima conmigo, pero ahora en un nuevo horario, los días lunes de 7 a 8 y los jueves de 8 a 9 de la noche. Déjame tus inquietudes, tus preguntas al WhatsApp 9999-03150. No te olvides, tenemos una cita íntima. Únete al mejor elenco, el de Metropolitana, Radio Peruana.